Sean bienvenidos a esta nueva sección en la cual veremos una introducción a la inyección de dependencias en Jetpack Compose. Y este es uno de los temas más importantes cuando trabajamos con aplicaciones reales en Jetpack Compose. Vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es la inyección de dependencias? Este tema es un poco confuso al inicio, me sucedió en su momento, ya que la misma palabra, inyección de dependencias, no tiene nada que ver con las dependencias que implementamos en nuestra aplicación, como por ejemplo una dependencia para habilitar ViewModels o quizás una dependencia para poder visualizar imágenes leídas de la red. Bueno, ese tipo de dependencias no tiene nada que ver con este tema. Así que vamos a empezar por su definición. La inyección de dependencias es un patrón de diseño que consiste en proporcionar a una clase los objetos que necesita. Esas son las dependencias. Son objetos que van a ser requeridas por una o más clases para que funcionen de manera correcta. Ahora, esta dependencia vamos a obtenerla desde fuera, en lugar de que esa propia clase los cree por sí misma. Esto mejora la modularidad, facilita las pruebas y reduce el acoplamiento entre componentes. Pero bien, ¿qué es una dependencia? Una dependencia es simplemente un objeto que una clase necesita para funcionar de manera correcta, pero que idealmente no debería crear por sí sola para mantener el código más limpio y desacoplado. Por ejemplo, un ViewModel puede depender de un repositorio para la obtención de datos, y un repositorio es una clase que centraliza el acceso a datos. Puede tener múltiples implementaciones, como una base de datos local, como lo es Run, una API remota, como lo es Retrofit o Firebase, ya que esto facilita cambiar la fuente de datos sin afectar el resto del código. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a hacer la lectura de datos de una base de datos local o traída desde una API, eso no le va a importar al ViewModel. Al ViewModel lo que le importa es simplemente leer esos datos sin importarle cómo en realidad fueron obtenidos. La idea es centralizar la lógica de acceso a datos en un solo lugar. Este patrón permite que las clases sean reutilizables, más fáciles de probar y más flexibles al permitir modificar su implementación interna sin romper otras funcionalidades del sistema. No te preocupes si no te queda claro aún qué es la inyección de dependencias, ya que la mejor forma de poder aprenderlo son con ejemplos, que ya lo veremos en unos instantes. Aquí tenemos las propiedades claves de la inyección de dependencias. Una dependencia es utilizada por otra clase para cumplir con una función específica. No debería crearse directamente en la clase que lo utiliza, ya que esto rompe el principio de inversión de dependencias. Lo ideal es recibirla inyectada desde el exterior, lo que facilita las pruebas, el mantenimiento y reutilización del código. Muy bien, para entenderlo mejor, vamos a hacer un ejemplo súper sencillo con el cual vas a aprender en qué consiste en realidad la inyección de dependencias. Cabe mencionar que este ejemplo vamos a hacerlo simplemente con el lenguaje Kotlin, pero en la siguiente clase ya vamos a realizarlo en una aplicación real con Jetpack Compose. Muy bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar Employee Activity, seleccionamos Next y vamos a llamar al proyecto inyección de dependencias. Guión ejemplo. Muy bien, presionamos en Finish. Esperamos unos segundos. Muy bien, para este ejemplo vamos a imaginarnos que somos un profesor y necesitamos un proyector para dar una clase. Vamos a aplicar esta analogía para crear una simulación sin aplicar la inyección de dependencias. Así que lo que haremos en primer lugar será crear una clase, damos un clic derecho, seleccionamos Coding Class y vamos a llamarlo Proyector. Perfecto, seleccionamos Class, nos dirigimos hacia Code, voy a borrar estas llaves, vamos a abrir y cerrar paréntesis y esta clase va a tener sus atributos o propiedades. Un proyector tiene una marca, así que indicamos que es de tipo string.
también contiene una resolución. Este también será de tipo string. Y vamos a agregarle también un atributo que diga si está encendido. Vamos a indicar que es de tipo boolean. Y vamos a inicializarlo como falso, ya que el proyector en un inicio va a estar apagado. Luego de este paréntesis de cierre, vamos a abrir y cerrar llaves y vamos a establecerle una funcionalidad al proyector. Así que indicamos fun y esta función se llamará encender. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos llaves. ¿Y qué hará esta función? Pues va a llamar al atributo está encendido y lo va a actualizar a true. Y podemos establecer por aquí un print ln, entre comillas, proyector, espacio, símbolo de dólar, llamamos a la marca, espacio, encendido, con resolución, espacio, símbolo de dólar, y llamaremos a resolución. Muy bien, tenemos listo nuestro objeto proyector. Recordar que vamos a hacer el ejemplo sin aplicar inyección de dependencias. Muy bien, como siguiente paso vamos a crear al objeto profesor, que somos nosotros. Seleccionamos class, nuevamente me dirijo por aquí hacia code, y luego de profesor abrimos y cerramos paréntesis. Muy bien, tenemos entonces el objeto profesor. Entonces, como en este ejemplo no estamos aplicando inyección de dependencias, el profesor va a comprar su propio proyector. Así que indicamos val, creamos una instancia de proyector, este es igual a proyector, abrimos y cerramos paréntesis, y este estará esperando una marca y una resolución. Así que vamos a indicar que la marca de este proyector que nosotros vamos a comprar es Exxon, y la resolución podría ser de 1080p. Muy bien, lo que estamos haciendo aquí es que estamos creando una instancia de la clase proyector. Ahora vamos a establecer una función al objeto profesor. Indicamos fun, lo llamaremos dar clase, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos llaves. Entonces, como nosotros como docentes vamos a dar la clase, requerimos prender el proyector. Así que llamaremos a proyector, punto, y accedemos a su funcionalidad encender. Muy bien, y por aquí voy a indicar print ln, entre comillas, el profesor está dando su clase. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa aquí? El profesor, que somos nosotros, está atado al proyector que nosotros mismos hemos comprado. Eso quiere decir que el colegio no nos brindó un proyector, sino que nosotros mismos lo hemos comprado y fue de la marca Exxon y su resolución es 1080. ¿Y cuál es la peculiaridad de este caso? Es que el profesor depende directamente de la clase proyector porque la instancia lo estamos creando nosotros mismos, como profesores. Esto rompe la flexibilidad y dificulta las pruebas futuras. Ahora vamos a dirigirnos hacia el main activity. En este caso vamos a eliminar todo esto. Vamos a indicar fun, main, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos llaves. Ahora vamos a crear una instancia del objeto profesor. Indicamos val, profesor, va a ser igual a profesor. Y abrimos y cerramos paréntesis. En este caso no le pasamos ningún parámetro porque él ya tiene su propio proyector. Es decir, él mismo lo ha creado. Y en el caso real sería que él mismo lo ha comprado. Así que nos dirigimos al main activity, llamamos a profesor e indicamos que dé la clase. Vamos a ejecutar presionando en este icono de play, seleccionamos run main activity, esperamos unos segundos y como pueden visualizar en la parte inferior se ha abierto esta consola. Afirmativamente nos muestra que el proyector es Exxon y está encendido con una resolución de 1080 y luego el profesor está dando su clase. En este ejemplo sin la inyección de dependencias hay una desventaja, porque ¿qué pasaría si nosotros que somos el profesor deseamos utilizar otro proyector? Por ejemplo, ya no queremos que la resolución sea 1080 sino que sea 4K.
no vamos a poder cambiarlo directamente desde acá, sino que deberíamos dirigirnos a la clase profesor manualmente y cambiar, por ejemplo, de 1080 a 4K. Entonces, ejecutamos nuevamente run main activity y ahora aparece el mensaje proyector Exxon encendido con resolución 4K. Y nuevamente aparece el profesor está dando su clase. Entonces cambiar dentro de la clase profesor el proyector que vamos a utilizar no es lo más eficiente. Muy bien, volvemos a las diapositivas para hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué la dependencia se inyecta en vez de crearla? Cuando una clase crea directamente sus dependencias, queda fuertemente acoplada a ellas, que es lo que acabamos de hacer en el ejemplo. En esa misma clase hemos creado un objeto. Y recordar que una dependencia es un objeto que una clase requiere para que pueda funcionar de manera correcta. Pero esta viene desde afuera, no se crea en la misma clase. Esto significa que cualquier cambio en la dependencia obliga a modificar esa clase, lo que hace que el código sea difícil de mantener y poco flexible. En cambio, si inyectamos las dependencias, podemos sustituirla fácilmente por otra implementación, por ejemplo Run, Retrofit o Firebase. También podemos simularla en pruebas, como por ejemplo con un mock, que es una versión falsa de la dependencia real usada en test, que son temas más avanzados, pero igualmente lo menciono. Y también mantenemos la clase más limpia, reutilizable y preparada para escalar. Inyectar dependencia nos da control, flexibilidad y código preparado para crecer. Muy bien, vamos a volver hacia Android Studio para aplicar cómo sería nuestro ejemplo si utilizáramos inyección de dependencias. Nos dirigimos hacia profesor y con inyección de dependencias la clase profesor ya no debería crear su propio proyector, sino que va a recibirlo desde afuera como una dependencia. Así que vamos a abrir y cerrar paréntesis, indicamos private val proyector que es de tipo proyector. Vamos a eliminar la instancia de ese proyector y listo. Aquí estaríamos aplicando, si fuera en Jetpack Compose, la inyección de dependencias. Estamos haciendo uso de un objeto que viene desde el exterior y ya no lo estamos creando dentro de la clase. Esa es la clave de la inyección de dependencias. Repito, la dependencia es un objeto, que en este caso es proyector. Es un objeto que viene desde afuera. ¿Por qué desde afuera? Porque proyector está creado en otro lugar. Entonces, se lo inyectamos en la clase profesor para que la clase profesor, que somos nosotros, no tengamos que crearlo dentro de esta clase. De eso consiste la inyección de dependencias. Esto lo dejamos tal cual, ya que podemos acceder al proyector. Y otro punto importante es que el proyector está siendo pasado en el constructor de profesor. Esto reduce el acoplamiento entre profesor y proyector y permite que la clase profesor no se preocupe de cómo se construye el proyector, sino que simplemente se enfoca en usarlo. Aquí prácticamente estamos haciendo la analogía de que el colegio nos está dando el proyector para poder dar la clase y ya no lo estamos comprando nosotros mismos. Nos dirigimos hacia el main activity y lo que haremos será utilizar el proyector que nos ha brindado el colegio. Así que indicamos val proyector del colegio para que quede más claro. Va a ser igual a proyector y aquí vamos a pasarle la marca, por ejemplo el G, y la resolución que sea 4K. Perfecto. Ahora sí, vamos a inyectar el proyector al profesor. Para ello indicamos val, lo llamaremos profesor, esto va a ser igual, llamamos a la clase profesor, abrimos y cerramos paréntesis, y este estará esperando un proyector, porque si nos dirigimos a profesor, este está esperando un proyector. Así que le pasamos el proyector que nos brinda el colegio. Ahora sí, vamos a ejecutar presionando en Run Main Activity. Y aquí podemos notar que el proyector LG está encendido y el profesor está dando la clase.
Ahora, si nosotros queremos cambiar la marca, ya no tenemos que irnos a Provisor y volver a cambiarlo manualmente, sino que simplemente podemos indicar por aquí Samsung, ejecutamos nuevamente y listo. Tenemos otro proyector brindado por el colegio. Recapitulando, una dependencia es cualquier objeto que una clase necesita para poder funcionar de manera correcta, pero que no crea por sí misma. Ahora, el proyector es una dependencia del profesor, porque él necesita un proyector para dar su clase, pero este ya no lo crea por su cuenta, sino que se lo entregan desde afuera, por ejemplo, el colegio. Muy bien, para finalizar, vamos a ver esta diapositiva en la cual veremos por qué utilizar la inyección de dependencias en la arquitectura MVVM y Jetpack Compose. En MVVM, un viewModel necesita datos que provienen de una fuente, como un repositorio que actúa como su dependencia. Para evitar que el viewModel dependa de una implementación específica, esa dependencia se le proporciona desde el exterior mediante inyección. ¿Por qué usar inyección de dependencias? Se evita acoplar el viewModel a una clase específica, se mejora la reutilización, el testeo y el mantenimiento, se cumple con el principio de inversión de dependencias. ¿Y cuál es el beneficio en Jetpack Compose? En Jetpack Compose esto permite una separación clara entre la interfaz de usuario y la lógica de negocio, lo que hace el código más limpio, escalable y fácil de mantener. Y aquí tenemos la analogía para entenderlo mejor. Así como un profesor no construye su proyector, sino que lo recibe, listo para usar, un viewModel no debería crear su repositorio, sino recibirlo ya preparado como dependencia. Obviamente cuando trabajemos en Jetpack Compose vamos a inyectar la dependencia en un viewModel. Muy bien, de esta manera estamos culminando con esta clase. En la siguiente vamos a explicar qué es Heal, el cual nos permitirá inyectar dependencias de forma muy sencilla en Jetpack Compose. Nos vemos en la siguiente clase.